Centro de Neurociencias Ángeles. Neurociencias es el estudio del sistema nervioso central y periférico, el funcionamiento del cerebro, las neuronas, evidentemente la columna y en parte también los pensamientos. Es en el cerebro donde está la base de todas las enfermedades mentales, sin mencionar también las adicciones, que también tienen su componente estructural en el cerebro. Y obviamente estudia también todo lo que conlleva con las patologías y enfermedades que vienen del cerebro y del sistema nervioso periférico, que son los nervios periféricos. La rama de la pediatría abarca diferentes rangos para abordar las diferentes patologías neurológicas, ya sea orgánicas o funcionales, más comunes en la infancia. Ubicado en el piso 7 de la Torre 2 del Hospital Ángeles, el Centro de Neurociencias Ángeles es un concepto innovador e integral que ofrece a cada paciente atención especializada dentro de un espacio con todas las medidas de seguridad. Fue en marzo del 2017 cuando nosotros empezamos ya a trabajar como tal el conjunto del Centro de Neurociencias. Somos el primer grupo en Puebla que estamos integrando en el Hospital Ángeles, un grupo donde tenemos las distintas disciplinas y las distintas especialidades para ofrecerle a los pacientes toda la resolución en el área neurológica y de neurociencias. En donde ya fuimos separando por grupos de edades, y es así el por qué nace el área de neurociencias pediátrico, para poder tener este abordaje en equipo, pero específicamente destinado a los pacientes pediátricos, a los menores de edad. Para evitar que el paciente esté tocando puertas en todos lados, buscamos que fuera en un solo lugar donde tuviera todos los servicios integrados. Principalmente para aquellas enfermedades que requieren atenciones con muchos enfoques de multidisciplinas. Las especialidades que integran el Centro de Neurociencias Ángeles son psiquiatría, neuropsicología, neurología clínica, neurología pediátrica, neurocirugía y cirugía de columna, gabinetes de estudios neurofisiológicos. En esencia soy neurocirujano. Globalmente, un neurocirujano opera a nivel craneal tumores, hemorragias cerebrales, malformaciones o dolor facial, por ejemplo. A nivel de columna, lo que operamos son problemas degenerativos, hernias cervicales, hernias lumbares, hernias de disco, todos los problemas que conlleven estos problemas conocidos como la ciática, el dolor radicular, pero también a nivel de columna operamos tumores, hemorragias, trauma. Bueno, yo soy neurólogo clínico, me encargo de ver lo que son enfermedades del sistema nervioso central y periférico. Dentro de lo que son mis especialidades, las que más llego a abarcar o evaluar son las que son enfermedad de Parkinson, a lo que corresponde mi subespecialidad, y principalmente todas las enfermedades ligadas a trastornos de movimiento. Yo soy psiquiatra y me encargo del diagnóstico y el tratamiento de personas que padecen depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, y también tengo una alta especialidad en tratamiento de adicciones. Yo soy neurólogo clínico de adultos. Principalmente nuestras áreas de mayor interés han sido las enfermedades desmielinizantes, específicamente la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune degenerativa, y cefaleas, dolores de cabeza, migrañas y enfermedades vasculares cerebrales. Además de dedicarnos también al diagnóstico y al tratamiento de las crisis epilépticas, son enfermedades en donde nosotros podemos aportar mucho en el diagnóstico preciso y llegar a un tratamiento adecuado para dar un seguimiento en toda la evolución de la enfermedad. Mi área, que es neurología pediátrica, las patologías que abordamos son específicamente padecimientos o enfermedades que involucran el sistema nervioso, es decir, el cerebro de los niños o adolescentes. Específicamente algo que hace la diferencia del Centro de Neurociencias es el abordaje de los trastornos del neurodesarrollo, que son estas anomalías que se presentan en el desarrollo normal de las habilidades motoras, de comunicación social, comportamiento o funciones mentales superiores cognitivas, los cuales son patologías difíciles de abordar que requieren generalmente un abordaje multidisciplinario. Es así como actualmente un conjunto de especialistas trabaja en sinergia para hacer la diferencia y dar soluciones integrales en el campo de neurociencias.
Centro de Neurociencias Ángeles. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad de tipo neurodegenerativo. El cerebro va acumulando una proteína de forma patológica llamada alfa-sinucleína y esta proteína acumulándose al sistema nervioso va destruyendo grupos neuronales. Los principales grupos neuronales con los que va destruyendo es los que producen dopamina o células dopaminérgicas. Estas células son necesarias a nuestro organismo para regular circuitos motricidad en nuestro cerebro y con ello nos permite movernos y tener la agilidad y las habilidades motoras finas y gruesas. Sin embargo, cuando va careciendo el cerebro de la sustancia llamada dopamina, empieza a irse congelando propiamente todos estos movimientos y el paciente entra en un grado gradual de rigidez y de lentitud asociado con mucho temblor y mucho desequilibrio. Eso en sí se concreta como la enfermedad de Parkinson. Centro de Neurociencias Ángeles. La higiene de columna es algo que debe de ser parte de nuestra vida y de nuestra cotidianidad. Debemos de tener todo el tiempo cuidado de nuestra espalda. ¿Eso qué implica? Cómo nos sentamos, cómo nos paramos, cómo nos agachamos, cómo nos acostamos, cómo leemos. Hoy por hoy, por ejemplo, el uso del celular, nosotros en medicina, en el gremio de columna decimos el cuello de texto, es decir, todo el tiempo estamos viendo hacia abajo con el teléfono y eso degenera y deteriora la columna definitivamente al grado de ir modificando y produciendo problemas como hernias y compresiones de la médula que eventualmente producen dolor y pueden terminar en una cirugía de columna. El 90% del tratamiento de la columna no es el medicamento, no es la cirugía y ni siquiera la terapia, es la postura, la higiene de columna. Y eso debe de ser algo fundamental. Te operes o no te operes, te tomes tu medicamento o no, la higiene de columna es lo más importante. Centro de Neurociencias Ángeles.
Derivado de la pandemia por COVID, aumentaron los casos de compromiso en el desarrollo neurológico en los pacientes, pero esto hay que dividirlo dependiendo del rango de edad. Principalmente en los preescolares y lactantes nos vamos a enfrentar a retraso en el neurodesarrollo, el cual puede ser selectivo, ya sea solamente en lenguaje o desarrollo motriz o social, o un global del neurodesarrollo. En el escolar principalmente estamos teniendo problemas del aprendizaje, en donde puede estar asociado un trastorno por déficit de atención o simplemente el estilo de enseñanza virtual no es el ideal para niños de esta edad que están en el desarrollo de sus funciones mentales superiores. Mientras que en el adolescente, al igual que en el escolar, estamos teniendo problemas de sueño debido a los malos hábitos que tenemos actualmente, al uso excesivo de dispositivos electrónicos, dolores de cabeza, los cuales pueden ser tensionales o migrañosos, pero derivado al aumento de estrés y los malos hábitos ha aumentado la frecuencia de ambos, y finalmente trastornos del estado de ánimo o ansiedad. Esto ha aumentado considerablemente y hay que estar pendientes como padres de que nuestros hijos no presenten algún dato de alarma de los que mencioné anteriormente que amerite una valoración. Centro de Neurociencias Pediátrico. En tu próxima consulta, revisa tu temperatura corporal. Aplica gel antibacterial. Mantén sana distancia. Utiliza siempre cubrebocas. Centro de Neurociencias Ángeles. Aquí en el Centro de Neurociencias establecimos algo que se llama check-up cognitivo. Los pacientes que han tenido alteraciones en funciones mentales, los pacientes que han tenido deterioro en la memoria o en alguna otra función mental y que han ido progresando, hay que estudiarlos para establecer un diagnóstico. No todo es demencia por Alzheimer. Tenemos nosotros que establecer si de verdad el paciente tiene una demencia real como tal y de ahí empezar a dar un tratamiento. Existen muchos diagnósticos diferenciales acerca de las demencias y entonces para cuando llegue el paciente con esto se le hace un check-up cognitivo que consiste en realizar unas secuencias de resonancia magnética cerebral, un estudio para establecer alteraciones a nivel estructural del cerebro. Hacemos diferentes laboratorios o pruebas de sangre para descartar otro tipo de problemas, ya sea metabólicos, hormonales, nutricionales, alteraciones hematológicas, entre otras, para establecer que no tenga ese tipo de alteraciones y eso sea la causa de su deterioro cognitivo. Y además consiste en hacer una evaluación neurocognitiva, es hacer unas pruebas, test y pruebas que hacen los neuropsicólogos aquí en el Centro de Neurociencias de la Memoria y Cognición. Analizamos las pruebas en conjunto con los neuropsicólogos, neurología clínica, y ya llegamos a un diagnóstico definitivo. Ya con ese diagnóstico, si el paciente tiene alguna otra alteración, ya sea metabólica, endocrinológica o de otra área, solicitamos el que intervengan estos especialistas y si no, nosotros ya damos siempre el seguimiento. Esto es para hacer un tratamiento básicamente en conjunto y aportar también todo lo que va a ser el apoyo a la familia, porque básicamente una vez que diagnosticamos una demencia, pues necesitamos el apoyo también a todas las familiares.
Y este es un servicio integral que ofrecemos en el Centro de Neurociencias aquí en el Hospital Ángeles de Puebla. Centro de Neurociencias Ángeles. El consumo de alcohol es un padecimiento probablemente de los más destructivos para el ser humano, ya que la mayoría de los actos de agresividad, ya sea hacia uno mismo o hacia otras personas, se dan bajo el influjo del alcohol. Aproximadamente el 70% de los intentos suicidas se realizan bajo los influjos del alcohol y un gran número de accidentes automovilísticos y de violencia doméstica. Es un padecimiento que requiere atención porque en muchas ocasiones, además del consumo de alcohol, hay otros padecimientos mentales que están propiciando que el consumo se perpetúe. Muchas veces es depresión, muchas veces son trastornos de ansiedad y se tiene que dar un manejo conjunto tanto del padecimiento emocional como del trastorno adictivo. Centro de Neurociencias Ángeles. Centro de Neurociencias Ángeles. Dr. Dante Oropesa Canto, neurólogo. Yo me formé como especialista en neurología en el Centro Médico 20 de noviembre de la Ciudad de México, desde de parte de las instituciones del ISSSTE. Fue en el 2011 que decidí hacer una maestría en sueño, esto con el fin de ampliar más mis conocimientos acerca de abordajes en los distintos tipos de trastornos del dormir. En el 2014 me decidí hacer también una maestría en trastornos del movimiento por parte de una universidad de Murcia, en España. Fue a partir del 2016 que se decidió generar la primera unidad de trastornos de movimientos en el Hospital Ángeles de Puebla.
Fue a partir del 2017 que hicimos nuestras primeras intervenciones para pacientes con enfermedad de Parkinson, y hoy, además de la enfermedad de Parkinson, vemos casos como enfermedad de Hodgkin, distonías, también tics o movimientos involuntarios. Fue en el 2019, decidí hacer una maestría en neuroinmunología. Es para nosotros importante estar asociado a lo que son sociedades internacionales, como es la Moving Disorders, de la cual yo soy miembro, igual también de la Academia Americana de Neurología, así como la Academia Mexicana de Neurología. Somos copartícipe de distintas sociedades, como lo que es la Academia Mexicana del Dormir y la Academia de Neurofisiología Mexicana, lo cual a nosotros nos sirve de mantener pues las primeras definiciones de todas estas enfermedades y actualizarnos con los nuevos tratamientos que están saliendo año tras año, y asimismo exponérselo a nuestros pacientes. Centro de Neurociencias Ángeles. Dr. Armando Romero Pérez, neurocirujano y cirujano de columna. La parte inicial de medicina estudié aquí en la Universidad Autónoma de Puebla. Un poco antes de terminar la carrera, hacemos nosotros lo que es el internado. Tuve la oportunidad también de estar prácticamente un año en Barcelona. Barcelona definitivamente es el primer mundo de España también. Ahí fue donde me terminé de enamorar de la neurocirugía, porque ellos ya desde entonces contaban con tecnología de punta en su hospital. Tras hacer un examen complejísimo que en medicina conocemos como el Examen Nacional de Residencias, posterior a haber obtenido un buen lugar, pude acceder al Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Ahí me entrené como neurocirujano. Primero hacemos un año de cirugía general. Es el hospital probablemente más grande, con más casos a nivel nacional y con la mejor tecnología, pues para atender pacientes específicamente neuroquirúrgicos. Cráneo, columna, cirugía funcional, cirugía vascular. Entonces, pues te vas formando eventualmente en este tiempo. Tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento en Estados Unidos, en el Instituto Neurológico Barrow, en Phoenix, Arizona. Posteriormente, dentro de mi formación, también tengo un entrenamiento en cirugía de columna de mínima invasión. Eso a través también de los años y de distintos cursos, tanto en Colombia, en la Ciudad de México, en Dallas, en California, he estado también en Corea. Tengo distintos entrenamientos para hacer cirugía percutánea de mínima invasión, cirugía asistida por navegación, y que hoy por hoy pues es la manera de operar la columna. A la par, un poco lo que hacemos en la parte académica, que hago, doy clases en la Universidad de las Américas, doy clases de neurología, de neurocirugía, y formando las nuevas generaciones. La mejor recompensa que tiene un médico es que un paciente se recupere, ¿no? Esa es la mejor recompensa. Centro de Neurociencias Ángeles. Dr. Rodrigo Morales Toquero, pediatra y neurólogo pediatra. Estudié la licenciatura de medicina en la UAP. Posteriormente realicé la especialidad de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría. Al concluirlo, continué con la subespecialidad de neurología pediátrica en el mismo instituto y finalmente el diplomado de electroencefalografía pediátrica, de igual manera en el Instituto Nacional de Pediatría. Tengo certificación de neuroprotección neonatal. Me encuentro certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría, también por el Consejo Mexicano de Neurología. Pertenezco a la Sociedad de Neurología Pediátrica, a la Academia Mexicana de Neurología. Soy miembro del Colegio Angelopolitano
en neurociencias y pertenezco a la Sociedad Médica del Hospital Ángeles de la Ciudad de Puebla. Inicié mi práctica privada en el Hospital Ángeles de la Ciudad de Puebla. Al integrarme al Centro de Neurociencias, se creó el Centro de Neurociencias Pediátrico, en donde creé y soy actualmente el coordinador de la Clínica de Trastornos del Neurodesarrollo, la cual inició desde el año 2020. Centro de Neurociencias Ángeles. Dr. David Blumenkron Marroquín, neurólogo clínico. Yo estudié la carrera de médico cirujano aquí en Puebla, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la UPAEP. Tengo el internado de pregrado en el ISSSTE, que es el Hospital Regional de Puebla. Posteriormente me fui a estudiar la especialidad a la Ciudad de México. Ahí hice 2 años de medicina interna, de la especialidad de medicina interna, y posteriormente la especialidad de neurología en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Ahí fue donde terminé mi formación como neurólogo. Posteriormente empecé a ejercer ya como neurólogo tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en otra institución, que era la institución de Pemex. Y ya prácticamente en este momento, cuando me vine para Puebla, he estado trabajando en el Hospital Universitario de Puebla y actualmente ejerzo en el Hospital Ángeles de Puebla la actividad privada. Soy miembro de la Academia Mexicana de Neurología, tenemos el Consejo de Neurología, participamos con las sociedades de AMCEMIG y de la Sociedad de Esclerosis Múltiple de MEXTIMS. También soy miembro del Colegio de Neurociencias Angelopolitano, es el colegio de neurólogos aquí en Puebla, donde se conjuntan varias áreas también de neurociencias y del cual soy expresidente también de ese colegio. Realmente mis principales puntos de interés siempre han sido las enfermedades desmielinizantes, las cefaleas, la enfermedad vascular cerebral, en donde hemos realizado más estudios acerca de eso. Centro de Neurociencias Ángeles. En tu próxima consulta, revisa tu temperatura corporal. Aplica gel antibacterial. Mantén sana distancia. Utiliza siempre cubrebocas. Centro de Neurociencias Ángeles. Dr. Carlos Enrique Chávez Donis, psiquiatra y adictólogo. Soy licenciado en Medicina por la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente hice la especialidad en Psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, con la titulación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente hice la alta especialidad en Manejo Integral de Adicciones en el Instituto Nacional de Psiquiatría, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo la certificación del Consejo Mexicano de Psiquiatría, que es el que certifica a los profesionistas en psiquiatría en el país. Soy miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría y también del Colegio Poblano de Psiquiatras, así como de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles. Es la psique, la mente de las personas, lo que hace a cada individuo ser únicos e irrepetibles, y la psiquiatría aborda al ser humano desde lo más íntimo. Centro de Neurociencias Ángeles.
Centro de Neurociencias Ángeles. La enfermedad de Parkinson se diagnostica clínicamente, aunque hay estudios que van correlacionando el que no tenga otro tipo de lesiones, como es la resonancia magnética. Prácticamente para su diagnóstico es 100% clínico y debemos de concretar varios aspectos. Es una enfermedad que va progresando, o sea, las manifestaciones sintomáticas o clínicas van apareciendo de forma gradual. 2, tiene que tener rigidez el paciente, tiene que tener un temblor que precisamente es de reposo, pero a la vez también tiene que ya empezar a manifestar datos de inestabilidad postural, o sea que ya tiende a caerse y demás. Y el paciente que se define como enfermedad de Parkinson y no un parkinsonismo, que son sus diagnósticos diferenciales, cognitivamente o mentalmente no tiene que tener ninguna clase de demencia o algo que nos indique que el paciente esté progresando mucho más rápido que una enfermedad de Parkinson. La expertise del mismo médico, quien está viendo constantemente a estos pacientes y todos aquellos trastornos del movimiento, son los más idóneos para hacer diagnósticos exactos acerca de la enfermedad. Centro de Neurociencias Ángeles. Tenemos otro caso, es una paciente que empezó con problemas de memoria, a demenciarse, la trataron primero por depresión, pensaban que tenía un problema realmente de Alzheimer, de estos problemas de demencia. Aquí en el Centro de Neurociencias, la parte de los neurólogos la estudiaron, detectaron que no checaban las cosas, hicieron una resonancia y detectaron que realmente el problema era un tumor. Ahí es cuando, después de intentar tratarla de la manera conservadora, lo derivan. Nosotros exploramos al paciente, detectamos que hay un tumor y entonces pues se opera del tumor, y el desenlace es que los pacientes pues se pueden recuperar de un problema que pensábamos que no se podía recuperar, como una demencia, un Alzheimer, y al final resultó ser un tumor benigno en este caso que se pudo recuperar favorablemente. Centro de Neurociencias Ángeles. Dentro de las banderas rojas del neurodesarrollo, en el área de la comunicación social y el comportamiento, tenemos que estar pendientes desde los 18 meses de edad si mi pequeño ya puede responder a su nombre, es decir, voltear al llamarlo, el tener un adecuado contacto visual, el señalar los objetos que le llamen la atención o el compartir interés por los objetos, si está presentando movimientos repetitivos como es el aleteo, y si no hemos tenido hacia los 24 meses ya un desarrollo del lenguaje, al menos de palabras aisladas. Esto hay que tomarlo mucho en cuenta más durante el periodo de pandemia que estamos atravesando. Uno de los principales motivos de consulta en el área de neurología adultos son los dolores de cabeza.
específicamente dolores de cabeza tensionales o migrañas, que son los más comunes que vemos. En este tipo de situaciones hemos visto que los pacientes algunas veces te dicen, pues yo tengo este dolor de cabeza normal y algunas veces me da otro dolor de cabeza más fuerte. Hay que hacerles saber que no es normal que duela la cabeza, que no hay que normalizar estos padecimientos y que los pacientes tienen que buscar ayuda en cuanto tengan este tipo de síntomas. En los últimos años hemos logrado nuevos tratamientos y nuevas terapias para los dolores de cabeza, sobre todo en la parte de migrañas. Pacientes que toman muchos analgésicos y que desarrollan algo que se llama cefalea por abuso de analgésicos. Esto quiere decir que entre más analgésicos tomes, más dolor de cabeza te va a dar. Entonces nosotros lo que hacemos es la terapia preventiva. Necesitamos un tipo de terapia en donde medicamentos que tomes por unas semanas o unos meses van a lograr que disminuya la frecuencia, la duración y la intensidad de los dolores. Y para eso hay diversas estrategias. Se usan medicamentos preventivos específicamente por vía oral, otros como es el uso de toxina botulínica para prevenir migraña, y en los últimos 2 años han llegado a México estrategias diferentes, en las cuales son el aplicar unos medicamentos que son anticuerpos monoclonales, consisten en aplicar una inyección subcutánea cada mes. El paciente logra disminuir la frecuencia, la duración y la intensidad. Creo que hay que darnos la oportunidad de conocer estas nuevas terapias y que si ya las tenemos a la mano, saber en qué momento usarlas y obviamente aplicarlas por parte de los especialistas adecuados, como es la parte de neurología. Centro de Neurociencias Ángeles. En tu próxima consulta, revisa tu temperatura corporal. Aplica gel antibacterial. Mantén sana distancia. Utiliza siempre cubrebocas. Centro de Neurociencias Ángeles. De las adicciones más frecuentes que se atienden en el centro es el consumo de marihuana, el cual muchas veces los que consumen piensan que no es tan dañina. Sin embargo, se ha demostrado que el consumo de cannabis incrementa el riesgo para desarrollar esquizofrenia hasta en 4 veces, o el riesgo de desarrollar psicosis agudas, que son trastornos del pensamiento, donde hay paranoia y alucinaciones auditivas, que duran varias semanas, incluso aunque hayan dejado de consumir, y eso requiere también una atención especializada. Centro de Neurociencias Ángeles.